Pablo. Satanás, ¿me entiende lo que está haciendo? Porque eso fue muy raro, porque el Benjamín Netanyahu salió, no sé, supongamos un día viernes diciendo vamos a hacer la paz con Palestina y al día siguiente va a la media guerra. ¿Te fijas? Sí. Son provocaciones. Y fue pillo sí, porque la Biblia dice cuando digan paz y seguridad, pero él dijo solamente paz. Claro. ¿Te fijas? Entonces, Toda esta guerra ha sido preparada, orquestada. Fíjense, oí una noticia ahí que es similar al 9/11 lo que ocurrió allá en Estados Unidos como las Torres Gemelas. El mismo patrón se vuelve a repetir. El mismo patrón, es un nuevo 11 que tenemos. Decían los americanos, ¿me entiendes? Lo que está pasando en Israel. ¿Se fijan? Lo que pasó también en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos. ¿Dónde estaba la seguridad? Llegaron y entraron al Congreso de los Estados Unidos. Y ahí tienen una seguridad, pero, ¿me entiendes? Extrema. ¿Pero por qué entraron? Porque siempre hay un propósito que ellos quieren hacer. Acuérdense que Estados Unidos quieren volverlo una China comunista. Por eso tienen el objetivo del Papa, si ustedes leen Laudato Deum, alabado sea Dios, que es la nueva encíclica que sacó Bergoglio, que es la segunda parte de la encíclica Laudato Si, él dice ahí que Estados Unidos debe ser como China. Y ahí en ese discurso, en esa encíclica de Laudato Si, que hay que leerla entre líneas, dice el Papa todo lo que ellos van a hacer. Ahora él dice también en esa encíclica y él vuelve al COVID, como el COVID, ¿me entiendes? Que pudimos cerrar y todo eso, y los gobiernos no han tomado seriamente esto. Porque la gente no quiere esclavitud, no quiere, ¿me entiendes? No quiere que las nuevas generaciones caigan en una tiranía. ¿Me entiendes? Todo eso está metido en Laudato Si. ¿Se fijan? Entonces no les resultó a ellos. Pero en la próxima cumbre, dice, del 28, la cumbre 28, vamos nuevamente a promover. Miren, hermano, yo que aquí veo la gracia de Dios, la misericordia de Dios para darnos tiempo de prepararnos. Por eso tenemos que preparar nuestro espíritu, consagrarnos al Señor. El Señor dijo en Mateo 24, habrá guerra y rumores de guerra. Pero no al final. Es principio de dolores. Pero todo esto se está orquestando para establecer un nuevo orden mundial. Tenemos que mirar Apocalipsis 13. Ahí es el reloj de Dios, los acontecimientos. Si esto están distrayendo a todos para promover sus leyes, promover el cambio que ellos quieren y promover la tiranía. Llevarnos a donde ellos quieren, porque ya con esta cuestión de destrucción del cultivo, ya dijeron que se van a encarecer las cosas, Claro. entonces ya empiezan a oprimir con el tema del Claro. hambre, restricción alimenticia. ¿Se fijan? Todo esto lo están usando para provocar eso. Hambre, como dice Mateo 24, da hambre. Dios tiene su cronológico de tiempo, su reloj, Mateo 24. ¿Me entiende? Por eso que nosotros no debemos perder de vista el objetivo, que es, ¿no es cierto?, estar cada día con el Señor y seguir, ¿no es cierto?, nuestra relación vital, como hablábamos, que debemos tener cada día, no perder eso. Sí, porque siquiera con estas pequeñas cosas uno se aflige, ¿qué más pasa cuando realmente no haya nada? Claro. Cuando la guerra queda cerca, visto que la guerra está lejos y O sea, mira, imagínate, ya ni siquiera es necesario que haya una guerra, ya porque nos falte comida, te van a venir a saquear a tu casa, buscando agua, cualquier cosa. Por eso Entonces Dios ya nos empieza está a- dando tiempo, ¿me entiendes? Nos está Cada uno dando va para a que vivir nos su propia preparemos. vida. Y nos ha dado 7 años para prepararnos, Amén. ¿me entiendes? 7 años para prepararnos. ¿Se fijan cuando hablamos, ¿me entiendes? Que los años cómo vienen. En el 2024 se cumplen 180 años de estar Cristo intercediendo en el lugar santísimo. Por eso Satanás quiere apartar a la gente de ese acontecimiento, porque algo va a ocurrir. Pero los que estén consagrados en el Señor, estén mirando y haciendo tesoro en el cielo, ¿me entiendes? No aquí en la tierra, podrán ver que algo va a pasar. Supongamos ayer mismo hubo un eclipse, se vio todo lo que es Norteamérica.
Y ya estaban diciendo que ese eclipse era como el gatillante para los 3 días de oscuridad que iba a venir y todo eso. Entonces ya están con esos mismos cuestiones en Facebook, con videos así para meter miedo, o en TikTok y todo eso. ¿Se fijan? Todos los acontecimientos van a ir poco a poco, de acuerdo a la misericordia de Dios. Dios está sujetando los 4 ángulos de la tierra por amor a su pueblo, a sus escogidos, a sus fieles. Por eso no tenemos que tener miedo a lo que los globalistas están tramando y asustando a la gente y metiendo miedo. Y bueno, el mundo evangélico está tan ignorante que ellos están sumidos a eso, están esperando el rapto secreto, quieren ir a Israel con el reloj de Dios, y yo veo una ignorancia grande en el mundo evangélico. Y hoy día se van a juntar ahí en la plaza de Temuco. ¿Y qué van a decir? ¿Van a hablar del rapto? Entonces, ¿se fijan? Dios tiene un pueblo que va a levantar la Biblia como piedra de todas las verdades. Fíjense lo que dice Romanos, vamos a Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. ¿Qué dice? ¿Capítulo 2 o 22? Romanos 2. 2. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí lo dice claro Pablo. ¿Me entiendes? La circuncisión es la del corazón, de la transformación, de la santificación. ¿Se acuerda bien? Cristo nos justifica y después somos santificados. ¿Me entiendes? Y después la glorificación, la restauración. ¿Te fijas? Para todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador. Y después veamos lo que sucedió aquí en Juan 8. Juan 8, 37. Juan 8, 37. Mire lo que pasó en los días de Cristo. ¿Cuál era la actitud del pueblo de Israel en los días de Cristo? Fíjense. Capítulo 8, versículo 37. Juan, capítulo 8, versículo 37 en adelante. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Dos. ¿Se dice que no hay Trinidad aquí, como la gran mayoría? ¿Por qué digo yo? ¿Por qué no ven eso? Hay dos. ¿Ya? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois del padre del diablo. No, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Miren qué interesante aquí. Aquí está ellos. ¿Qué decían ellos, los judíos? ¿No es cierto?
Nuestro padre es Abraham. Sí. Pero Cristo, ¿qué le dice? Y cuando Abraham no quería matarla, ¿Qué concepto tenían, no es cierto? Ellos estaban defendiendo ¿qué? El linaje, la raza. Sí. Y se estaban convirtiendo igual que Ismael. Estaban teniendo el mismo espíritu de Ismael. Violento. ¿Fueron violentos con Cristo? Sí. Claro. ¿Me entiendes? Acuérdense cuando después se juntan ahí en el juicio de Anás, Caifás, todos llevan a Cristo ahí, lo llevan en esa reunión, muchos lo escupían, ¿me entiendes? Y se burlaban. Todas las sectas que estaban reunidas ahí y las que se odiaban, estaban los celotes, los escribas, los fariseos, estaban todas las sectas de ese tiempo. Y entre ellos se odiaban, habían disputas entre ellos por causa de doctrina. Pero cuando llegó el momento de matar a Cristo, todos se unieron. ¿Y qué va a pasar hoy día? Todos se están uniendo. Por eso el Papa los quiere unir a todos, ¿me entiendes? Y él regir el nuevo orden mundial. Y todas las religiones hoy día tienen puntos diferentes de doctrina, pero que dice, unámoslo en puntos comunes, no importa nuestras diferencias, solo unámonos. No importa si yo guardo el viernes como los musulmanes, o otros guardan el domingo, ¿me entiendes? O otros guardan todos los días, no importa eso, unámoslo. Igual que allá, se unieron. Pero ahora va a ser en contra de ¿quién? Del remanente. Satanás se llenó de ira contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y aquí todos se unieron contra el Hijo de Dios. Cristo dijo, si a mí me lo hicieron, a vosotros también os harán. Y por causa de mi nombre os perseguirán. Amén. ¿Se fijan cómo se relaciona todo? ¿Se fijan? Sí. Entonces aquí hay una representación de Isaac en los últimos días y de Ismael. ¿Me entiendes? Porque fíjense lo que va a llegar a ser el mundo, porque esto termina en adoración. ¿Se acuerdan cuando vimos que la rebelión comenzó en el cielo? Entre Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero esa rebelión era una de adoración. ¿A quién? Satanás, ¿qué quería hacer? Ser adorado. Sí. ¿Me entiendes? Él quería ser adorado, no el Hijo de Dios. Era el primer conflicto de la rebelión, fue por causa de adoración. Y la tercera parte de los ángeles se fue con Satanás y fue expulsado. El que debía ser adorado era el Hijo, porque el Padre le dio toda la autoridad al Hijo. Por eso lo puso, reconózcanlo. Ahora esa se traslada a la tierra, ahora esa rebelión, ese conflicto religioso, y así está terminando. Y va a terminar en esta tierra, en una rebelión de adoración. ¿A quién vamos a adorar? Y adoraron a la bestia que ha dado el poder y su autoridad a la bestia. ¿Y adoraron a quién? Al dragón. El que adora a la bestia, ¿adora a quién? Al dragón. El que adora al Hijo, ¿a quién adora? Al Padre. ¿Les fijan cómo se repite? Todo termina en adoración. Y la gran controversia termina en que los que guardan el sábado y los que tienen la marca de la bestia, que es el domingo. Es lo que va a terminar así. ¿Se fijan? Y eso es lo que estamos hacia dónde va el mundo, ¿me entiendes? Actualmente. Y Satanás está distrayendo a la gente con esta guerra y perdiendo la profecía que debemos mirar. Fíjense lo que dice San Juan 11, del 47 al 53. Ahí mismo en San Juan, ahora el capítulo 11, el 47 al 53. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Miren, Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿ve? Acordaron matarle. Ahí está lo que ellos pensaban. ¿Qué decían ellos? Entonces Caifás, ahí decía, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. ¿No pensáis que nos conviene que este hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Ahí dice, y esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. O sea, ellos estaban más preocupados de su templo, de su prestigio, ¿me entiendes? De todo lo que habían logrado en ese momento. Pero como venía Jesús, ¿me entiendes? Y empezó a desmascarar todo su engaño, ¿me entiendes? Dijeron: este está creando problemas en nuestra sociedad, en nuestra nación. ¿Qué tenemos que hacer? Mejor sacrificar a uno que a toda la nación. Mejor eliminémoslo, Es revoltoso. ¿me entiendes? Eso se va a volver a repetir en los hijos de Dios, en el remanente. Se va a volver a repetir. ¿Y dónde lo tenemos? Fíjense ahora. Vamos ahora al conflicto, fíjense. Va a ser lo mismo. Fíjense ahora. Esto está en la página. Esto se vuelve a repetir. Bueno, en realidad se siguió siempre repitiendo a través de los años. Supongamos, han matado doctores, Claro. que han dicho la misma verdad lo que pasó en Frank Suárez. Otros mismos doctores que también dijeron el tema del COVID, que también han sido asesinados. Cualquier persona que diga la verdad va a estar expuesta. Claro. El capítulo 37, ya lo habíamos leído. Esto es Sí. interesante. Ahí el capítulo 37, el conflicto. El conflicto eminente. (6:47). El capítulo 36 que estábamos viendo. 47. Sí, ahí, 47. Abajito, donde dice: luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios. Fíjense abajito. Luego el gran engañador, abajito, donde dice: luego el gran engañador. Busquen esa palabra. ¿Lo tenéis? Luego el gran engañador persuadirá. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres Ahí de está, que ese. son los que sirven a Dios. ¿Hay que lo encontraron? ¿Lo encontró, hermano Patricio? Ahí, ayúdale para que lo encuentren. Marquen eso con un... Tienen que marcarlo. Lo tenía marcado. ¿Lo encontró usted? Luego en la 377. Fíjense. No, verdad, mira, está en la 378. En la otra en la... Luego el gran engañador. De antes te estaba leyendo esta parte de aquí arriba. ¿Cierto? En la 378, ahí está, mira, fíjate Freddy, ahí. Sí, ahí está, ahí abajito ahí. Luego el gran engañador. Hermano Pedro, ahí está. Luego, ahí está. Márquenlo. Ahí está. Sí. Y luego el gran engañador. Persuadiría a los hombres. Ya, ¿lo tienen ahí? No, aquí, sirven a Dios. Ya, leamos. ¿Qué dice? Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son aquellos que sirven a Dios los que causan ¿Ve? estos males. Fíjense, los que causan, que dijo Caifás y Aná, ¿no es cierto? Nos está causando males a la sociedad, ¿me entiende Cristo? ¿Ya? La parte de la humanidad que haya provocado el desgrado del cielo echará la culpa de todos los problemas sobre aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos
es un reproche constante para los transgresores. Se declara que los hombres están ofendiendo a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no cesarán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente impuesta, y que los que representan la existencia del cuarto mandamiento, destruyendo de este modo la reverencia por el domingo, son perturbadores del pueblo y evitan que éste sea restaurado al favor divino y la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios, y por motivo de la misma índole, y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dio a Acab: ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A los que respondió: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Cuando los falsos cargos se hayan despertado la cólera del pueblo, éste se portará con los embajadores de Dios, de modo muy parecido al que se portó el apóstata de Israel con Elías. ¿Ve? Ahí mismo. ¿Ve? Va a ser lo mismo. ¿Se fijan? Ahí dice: luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios. Acuérdense que este es un problema del cambio climático. Ahí está introducido todo. ¿Me entiendes? Viene la persecución por eso. ¿Me entiendes? Todo está ahí. El Laudato Deum, alabado sea Dios, Bergoglio enfoca mucho sobre el clima, el cuidado de la casa común, y cómo la gran mayoría de los países no han acatado lo que ellos están promoviendo. Y dice él: y será por la fuerza. ¿Ve? Tiene que venir un poder en las naciones, dice, que controle esta situación. Lo dice Bergoglio ahí, hermano. Está diciendo todo lo que ellos pretenden. Un gobierno tiránico que venga a obligar a las personas a encerrarlas. ¿Me entiendes? Eso está ahí hace poco en la encíclica. Por eso van a achacar todo al remanente, al pueblo de Dios. No allá a Israel, no. No, a los escogidos que Dios va a recoger desde los cuatro ángulos de la tierra. Ese es el pueblo de Dios, el Israel espiritual, el judío espiritual. Ya Israel no, olvídense de Israel. Ellos tienen que aceptar a Cristo. Dice: pocos judíos van a aceptar a Cristo. Y todo el plan de salvación, son pocos. Pero la gran mayoría se va a perder. Por eso son los sionistas, ellos trabajan ahí. Estados Unidos trabajan ahí juntos. Son gente mala que quiere la destrucción del mundo. Así es. Por eso ahí dice: como los días de Elías, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Ahora que tenemos paz, tenemos seguridad, estos vienen a perjudicar. ¿Se fijan? Y así se repetirá la acusación antiguamente al siervo de Dios, a Elías, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo? ¿Estás tú perturbando a Israel? Le dice acá. No, le dice Elías, tú has dejado los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Así vamos a tener que decir, levantar. Y ya hay que levantar tenemos que estar dando este mensaje. Tenemos que estar proclamándolo sin miedo. ¿Entiendes? Y hay que hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? Tenemos que hacerlo. Dios está esperando que su pueblo se levante. ¿Se fijan? Y ahí viene todo lo que se está cumpliendo. Tremendo, hermano, esto es tremendo. Estamos viendo la profecía. ¿Ve? Por eso la guerra final de este tiempo va a ser una guerra religiosa de adoración. Acuérdense, bueno, ¿se acuerdan en Isaías 14, que lo vimos también, del 12, cuando Satanás
me sentaré a los lados del norte, junto a las estrellas. Ese era su pan. ¿Entiendes? Y seré semejante al Altísimo, para que lo adoren. Para ser adorado. ¿Entiendes? Y aquí en la tierra, ¿quién es adorado? Él, po. El papado. Sí, po. Todo El papado, el que adora al papado, las naciones de la tierra van hacia el papado, hacia la bestia, ¿están adorando a quién? Al dragón. El dragón. Porque el dragón le dio autoridad a quién? A este sistema, al sistema papal. Sí, po. Por eso que es recibido en todas las naciones. Y van los reyes al Vaticano y hacen acuerdos, ¿me entiendes? Y el Vaticano le regala cositas, ¿no es cierto? Cuando vimos la última vez que le regaló un libro de Satanás, y ahí se escucha, este es el libro de Satanás, son satánicos. Son satánicos ellos por donde Ni ocultan sea. Y, y fíjense en la tentación de Cristo, Mateo 4, del 8 al 10. ¿Qué le dice Satanás? Te daré todas las naciones si postrado me adora. Ahí está la adoración. ¿Ves qué quiere ser Satanás? Ser adorado. ¿Y cómo va a terminar este mundo? En una adoración también. Él quiere que todo el mundo le adoren. ¿Me fijan? Eso hay que tenerlo claro. Es narcisista. Leámoslo, Mateo 4. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahí está, adoración. Sí, adoración. Y esas tres canciones se repiten en este tiempo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca. Hermano, este nos va a mantener vivos. La palabra, el alimento espiritual. ¿Cuál es la otra segunda tentación? ¿Se acuerdan? Satanás va a trabajar a través, ¿me entiende?, del alimento del pueblo. Vamos a ser probados ahí, hermano. No podremos comprar ni vender. Satanás va a tocar ahí. Pero solo los que vivan de la palabra de Dios van a poder sostenerse en pie antes, ¿no es cierto?, de esta prueba que se nos viene. Solo los que hayan tenido esa relación vital con Cristo constante van a poder resistir el tiempo de angustia cual nunca fue. ¿Y cuál es la segunda? ¿Se acuerdan? La segunda tentación. Las piedras del pan. No, esa es la primera, la segunda. La primera era las naciones, cuando le ofreció a las naciones. Después de que se tirara, que los ángeles lo iban a tomar. Yo te daré, dice, le muestra, lo lleva a un pináculo del monte y le muestra todos los reinos. ¿Ves? Y ahí donde dice, si postrado me adorás, yo te doy toda esta autoridad que tengo de los reinos, te la doy a ti. Por eso ahí Cristo le dijo no. Y cuando le dijo, échate para abajo, la otra, ¿cuál es? Leamos esa, la tercera parece. Mateo 24, Jesús le respondió, su escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Claro. Porque entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre él un pináculo. El pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrá, para que tú... Aquí está nuestra fe, aquí va a estar implícita nuestra fe. Amén. Y nuestra confianza en Dios, porque le dijo, si eres hijo de Dios, ¿le dije? Estaba poniendo la duda en Cristo, ¿me entiendes? Si eres hijo de Dios, ¿me entiendes? Échate abajo, porque escrito está, tus santos al remanente. ¿Qué le va a decir? Va a llegar un momento, ¿me entiendes?, que Satanás va a tratar de poner en duda, ¿me entiendes?, nuestra relación con Cristo. Tú no eres el remanente, tú no estás sellado, ¿me entiendes? ¿Se fijan? Tenemos que estar nosotros preparados para todo eso, lo que se nos viene. ¿Cómo se nos va a inculpar? ¿Me entiendes? Todo eso. Después Jesús les dijo, escrito también, no tentará al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo al monte y tal vez él dijo, te daré postrado me adorarás. Entonces Jesús, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorará y él solo servirás. ¿Ves? Amén. Esa es la tercera tentación, termina en
adoración. Fíjense cómo se juntan las tres tentaciones en el tiempo del fin. No podemos comprar ni vender, ahí va a atacar. Va a atacar nuestra fe. Si eres hijo de Dios, si eres remanente de Dios, va a poner la duda. Y la tercera, la adoración. Porque Satanás dice va a hacer descender fuego del cielo para engañar a muchos escogidos. Por eso tenemos que estar sumergidos en la palabra de Dios y en las profecías, que es el reloj que nos anuncia. ¿Me entienden? Tenemos que estar acimentados ahí. No perder este enfoque. ¿Se fijan? Qué tremendo. Disculpe, el otro día escuchaba de que justamente aparte de la presión de esto de que nos van a quitar, supongamos el tema de la alimentación y el agua, dice que la otra parte de dominio va a ser la salud. También, pues. De no estar marcado no va a poder comprar remedios en ninguna parte, ni tampoco recibir atención médica. Pero ahí va la reforma pro salud, que otro mensaje, que es parte del mensaje del tercer ángel, en la mano derecha. Nosotros ya tenemos que estar haciendo reforma, tenemos poco a poco de volver a la dieta del Génesis, capítulo 1, 29 y 32, versículo 29 y 32. Tenemos que volver al Génesis, por eso vamos a tomar un tema de la reforma pro salud. Si yo quiero levantar el mensaje del tercer ángel, tengo que tener, ¿me entiende? Tengo que tener una alimentación sana para que el Espíritu Santo habite y me haga recordar lo que yo debo proclamar en el momento. Pero si yo tengo una alimentación de carne, ¿me entiende? De cosas pesadas, una mala alimentación que estorba mis sentidos, mis percepciones, no voy a poder discernir ni entender la palabra de Dios. Importante eso, ¿verdad? Hasta los satanistas, por mismo estos que practican la yoga, son vegetarianos. Sí, pues. ¿Y por qué son vegetarianos? Porque Satanás también trabaja con ellos de la misma forma. Satanás imita, sabe. Los satanistas, la gran mayoría, son vegetarianos o veganos. Porque así Satanás los usa. ¿Me entienden? ¿No? Estos mismos globalistas, ellos saben. ¿Por qué se cuidan? Porque saben que la alimentación es la clave. La alimentación Claro, para hacer el trabajo. No, empiezan a pensar por carne. Claro. Como la carne. ¿Se fijan? Por eso está en fuego. Nosotros tenemos que poco a poco ir haciendo nuestras reformas personales, individualmente, en nuestra relación con Cristo. Para tener el discernimiento y la sabiduría, para que el Espíritu habite en nuestros corazones. Él quiere habitar en nosotros. Pero muchas veces no puede habitar porque estamos llenos de mala alimentación. De la carne, mucha carne y poco espíritu. La mala alimentación perturba nuestras percepciones para entender la vida. A veces nos da sueño, no tenemos ganas de estudiar la Biblia. Ese es el problema, porque estamos soñolientos, porque estamos recargados con una alimentación mala. mala. Y la carne tiene un hormona de la ira. Creo que la carne de algunos tiene un hormona de la ira. Pero los que comen alta carne son mayores, tienen una hormona de la ira, creo que... Hermano, yo lo he visto en mi caminar desde que empecé a hacer mis reformas. He visto cómo el Señor, y a pesar que tuve un accidente, 3 veces me atropellaron, me azoté en la cabeza, pero gracias a la alimentación Dios me ha dado buena salud y puedo entender, ¿me entiende? Me ha dado ese entendimiento. Y la alimentación es una parte de la clave para poder nosotros, ¿me entiende? Entender las cosas espirituales, estar preparados. Por eso es importante. ¿Se fijan?